Bueno, Ampi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juani? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo ¿Cómo, bien. cómo te trata esta semana de la memoria? Bien, arrancando. Tengo todavía que plantar mi plantita, pero bueno, mi problema es que no me sobreviven a mí mucho las plantas, pero intentaré plantar un cactus que tenga un poco más de futuro. Claro. Bueno, es buena opción, es buena opción. Y hoy No es muy lindo, pero bueno, es No, efectivo. sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Qué te iba a decir? ¿Nos trajiste algo alusivo a la semana de la memoria para hoy? Bueno, sí, un poco hablar de los golpes de Estado a nivel regional, Ajá, pero enfocándonos en las consecuencias actuales de los golpes de Estado, que si bien en algunos casos pasaron 3, 4 décadas, sí, siguen teniendo efectos bastante graves en las instituciones democráticas y en el escenario económico hoy en día. bien, Bueno, mañana se cumplen 45 años del último golpe en Argentina, que no fue un hecho aislado en la historia política del país, porque ya hemos tenido otros golpes de Estado, varios, sino también a nivel regional. El primer golpe de Estado en concretarse fue en Guatemala a mediados de los 50 contra Jacobo Arbenz, que inauguró este nuevo tipo de golpe de Estado donde el factor militar tenía un rol esencial. Pero yéndonos más al cono sur, sucedieron varios golpes de Estado en Brasil en el 64, en Argentina en el 66 con Onganía, Bolivia en el 71, en Uruguay fue la primera vez que se rompió el orden constitucional en el 73 y Chile también con el derrocamiento de Allende. ajá, Y bueno, y cerrando el ciclo Argentina nuevamente en el 76, ¿no? Ahora bien, ¿qué tienen en común todas estas dictaduras? Tienen una dinámica similar, ¿no? Fueron golpes de Estado de las Fuerzas Armadas, regidas sí, por la doctrina de seguridad nacional, que se llevó a cabo, ¿no? En la Escuela de las Américas. El Pentágono de Estados Unidos adoctrinó a alrededor de 18.000 militares latinoamericanos contra la supuesta amenaza, ¿no? Comunista, donde le cambió el rol a las Fuerzas Armadas de orden de asegurar las fronteras físicas hacia las fronteras ideológicas ante el avance del comunismo en el contexto de Guerra Fría. Bueno, y lo que todos sabemos de régimen autoritario con métodos altamente represivos, donde el objetivo esencial también era la desarticulación del movimiento obrero y del estado de bienestar y la instauración, en muchos casos, de una economía liberal abierta al capital transnacional. También está bueno aclarar que es algo que mucho también recordamos en Argentina, que fue un golpe cívico-militar, ya que fueron resultado de coaliciones golpistas, donde también se involucraron civiles como el poder económico concentrado, el poder eclesiástico. Eso está bueno resaltarlo porque hoy por hoy vivimos momentos de desestabilización donde lo militar no está tan presente, pero sí esos grupos de civiles que siempre atentan, ¿no? Contra la estabilidad claro, y democrática. que siguen siendo los mismos en los mismos países y que han engordado durante todos estos años de privilegio en base de lo que fue instaurar una dictadura. Exacto. Imagínate que apenas en pocos países se logró juzgar a los militares, los civiles quedaron casi borrados de esos procesos de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Y en Argentina yo lo que estoy viendo es que naturalizamos un poco, ¿no?, la política de Estado de memoria, verdad y justicia, y nos parece normal el juzgamiento de los militares, ¿no?, la importancia de recordar y conmemorar el 24 de marzo, el prestigio de los movimientos de derechos humanos, como las abuelas y las madres y el Plaza de Mayo. Uh-huh. Pero si vemos un poco alrededor, sin irnos más lejos a nuestros países limítrofes, somos más la excepción que la regla, ¿no? Ajá. Y las consecuencias de la influencia militar en el resto de América Latina son evidentes hasta hoy en día y muy fuertes y tiene graves efectos. Yéndonos a un país que admiramos mucho, ¿no? Uruguay, por ejemplo, donde siempre decimos, uy, qué bueno, aborto legal, legalización de la marihuana hace varios años. En Uruguay el progresismo no pudo avanzar en ciertos aspectos claves de la institucionalización de la democracia, ¿no? Los gobiernos del Frente Amplio, en sus 3 mandatos de Tabaré, en los 2 mandatos de Tabaré y en los de Pepe Mujica, cultivaron una relación de amistad con las Fuerzas Armadas y primó una política de abandono de la cuestión militar. En Uruguay todavía tiene vigencia la ley de caducidad, que es la ley de amnistía, ¿no?, que permite
que impide juzgar a las violaciones de derechos humanos cometidas por los militares y policías durante la dictadura. Incluso se realizaron 2 referéndums, en el 89 y en el 2009, donde la mayoría de la población votó en contra de dar de baja la ley de caducidad. En contra de dar de baja. Sí. Y lo más llamativo fue que todos los ministros de defensa durante el gobierno del Frente Amplio, que es la fuerza, ¿no?, progresista, sí, estuvieron de acuerdo con la ley de caducidad. O sea, no querían que se derogara, y esto generó mucha tensión interna. Incluso Pepe Mujica tuvo a dos ex guerrilleros como ministros de Defensa Nacional, que decían, bueno, eran ex tupamaros. O sea, sí, dicen, bueno, ahora la política de derechos humanos va a girar, va a tener un viraje en pos de juzgar a los militares. No. Estos, Eleuterio Udobro y Luis Rosadiza, que fueron los ministros de defensa de Pepe, desarrolló una política de acercamiento, y ahí está, con las Fuerzas Armadas. Incluso llegó a encubrir a ciertos crímenes y ciertas declaraciones sobre desaparecidos. Y el PP siempre estuvo muy cerca de la teoría de los 2 demonios. Nunca hubo un enfrentamiento y un enfrentamiento para lograr avanzar en el esclarecimiento de los crímenes, ¿no?, cometidos durante la dictadura en Uruguay. Y además, políticamente, hoy se verán las consecuencias. En la última elección surgió un partido político-militar que se llama Cabildo Abierto, sí, que dirige el militar, ahora senador, Guido Manini Ríos, que integra la coalición que llevó a Luis Lacalle Pou a ganar el balotaje en el 2019, ¿no? Este partido militar tiene el 10% de los votos, y Manini está educado bajo la doctrina de seguridad nacional. Entonces vemos cómo el tema de la cuestión militar y el tema de los derechos humanos, tan frágil, ¿no?, en Uruguay, tiene consecuencias como que tengan poder un partido político, que surja un partido político militar con 10% del electorado que lo apoya, ¿no? Es bastante peligroso, y esto un poco también como consecuencia de la inacción del Frente Amplio en avanzar en ese sentido. Claro. Yo la verdad que no sabía que había una posición tan conservadora, podríamos decir, desde el Frente Amplio. Yo siempre pensé que era uno de los logros que no se habían podido sustanciar, pero que había habido una iniciativa. Esto que vos me decís de que Mujica era cercano a una posición al estilo de teoría de los 2 demonios, realmente me deja helado. Sí, incluso en el Frente Amplio generó mucha tensión, que justamente un ex Tupamaro, ¿no?, que era líder Tupamaro, que había estado detenido, haya ocultado información sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, generó repercusión interna. Pero la verdad es que el Frente Amplio nunca cambió digamos, en ese sentido nunca cambió de orientación, siempre primó el dejar ser, digamos. Claro. Nunca se enfrentaron a decir, bueno, vamos por acá. Incluso generó mucha oposición con los familiares de detenidos desaparecidos, y el surgimiento de este partido, que es claramente parecido al bolsonarismo, ¿no?, en Brasil, la derecha más. Ellos se autodenominan artiguistas, pero en realidad son de una derecha reaccionaria. Incluso surgió un grupo en Uruguay donde su objetivo era mandar amenazas de muerte a todas las personas involucradas en la militancia para esclarecer los crímenes de lesa humanidad. Todos los académicos que se encargaban de investigar los hechos de crímenes ocurridos ante la dictadura, o los militantes de organismos de derechos humanos, fueron amenazados de muerte por este grupo de extrema derecha. Así que sí, no es un tema menor, y me parece que está bueno decirlo, porque siempre tenemos a Uruguay como la panacea, y en ciertos aspectos está bastante lejos, claro, si lo comparamos con Argentina. Claro. Y bueno, Brasil, como te decía, el bolsonarismo está con el surgimiento de Bolsonaro, los militares están más cerca del poder que nunca. En Brasil hubo una dictadura larguísima de 21 años, que comenzó con la destitución de João Goulart en el 64. Sí. En el 2011 recién Dilma crea la primera comisión de verdad que intenta esclarecer los crímenes, pero que en realidad no tuvo consecuencias judiciales.
no se jugó ningún militar. Y obviamente el gobierno de Bolsonaro tiene una clara impronta militar, ¿no? Además de que él es capitán retirado, su vicepresidente Muró es general retirado también, sí. Y un tercio del gabinete es de origen militar. Claro, y ha ido el sector militar ha ido ganando espacio dentro del gabinete, también tengo entendido. Claro, un tercio de todo el gabinete es de origen militar, incluso el ministro de Salud, que lo sacaron hace 2 semanas, sí. Que no era médico, era militar. Ah, no era un médico militar, era solo militar. ¿No era médico también? ¿Era solamente militar? Era solamente militar, sí. Esa era una de las principales críticas, que ni siquiera era sanitarista. Bueno. Pero la diferencia que tiene las Fuerzas Armadas de Brasil es que es una de las instituciones que más confianza tiene, ¿no? El 80% de los brasileños confían en las Fuerzas Armadas. Esto se debe primero a que, bueno, tuvo un carácter mucho menos represivo que en Argentina. Si bien hubo muertos y desaparecidos, 434 se registraron, pero igualmente el ejercicio de la memoria respecto a la dictadura fue inexistente, y económicamente los militares en estos 21 años de dictadura lograron un cierto desarrollo económico basado en la industria y en la inversión en base a grandes obras de infraestructura que se conoció como el milagro brasileño, que hizo crecer exponencialmente la economía de Brasil, la ubicó en 8ª a nivel mundial, pero que internamente generó un 45% de pobreza. Entonces, creció la economía, pero la desigualdad creció a la par. Entonces, como que no hay una... las Fuerzas Armadas no se fueron por la puerta de atrás como sucedió acá, y todavía conservan una confianza de gran parte de la población, específicamente la clase media y alta. Y a partir del proceso de impeachment a Dilma y del surgimiento de la antipolítica, y cuando empezaron a conocer cuestiones de corrupción como el lavallato, empieza a crecer, ¿no? La participación de los militares en la escena política nacional, y Bolsonaro es como el germen de todo ese avance sobre la democracia. Entonces podemos decir también Brasil, al igual que Uruguay, y ahora el último caso que traje a colación es Chile, sí. Están en un proceso de transición todavía democrática. No es que ese tema está resuelto y tiene efectos visibles hasta hoy en día, ¿no? Claro. Fortalecer la supremacía civil sobre los militares sigue siendo una deuda pendiente en la región, claramente. Y Chile es el último caso, ¿no? Con Pinochet, también 17 años de gobierno dictatorial. Y si recordamos ahora, el 11 de abril se van a elegir los asambleístas constituyentes para reformar la constitución que sancionó Pinochet en el 80, que también tiene consecuencias hasta hoy en día palpables, ¿no? La privatización de la salud, de la educación, el sistema previsional con capitalización individual, parecido a las AFJP que tenemos acá en Argentina. Sí. Hubo una refundación, digamos, de la estructura social en todas sus esferas. O sea, las dictaduras militares no solamente fueron una interrupción del orden constitucional, sino que fue una refundación de la esfera social, de las relaciones sociales en toda la región. Y en la mayoría de los países, a excepción de Argentina, quedó esa deuda democrática pendiente. Incluso en Chile se llevaron a cabo algunos juicios, sí. Pero los militares estaban los pocos militares que lograron llevar a juicio y encarcelaron estaban detenidos en penales especiales. Ajá. Pinochet murió en su casa, muy tranquilo, incluso se le había pedido a Bachelet que declarara duelo nacional en el momento que murió Pinochet. Vemos ahí, ¿no?, los grandes baches y deudas de la democracia en la región. Claro, mientras que en Argentina la dictadura, como vos dijiste, se tuvo que ir apurada, ¿no?, por ese movimiento obrero, por el malestar económico y por un sinnúmero de situaciones que confluyeron en eso. En otros países se fueron cuando cumplieron sus objetivos, y creo que Chile es el paradigma de poder instaurar una nueva constitución que viene justamente a cristalizar un nuevo tipo de sociedad, que era lo que ellos buscaban, ¿no?, otro tipo de sociedad. Exacto, y aparte que, bueno, los militares se reservaron esferas altamente influyentes, justamente en la Constitución. Pinochet pasó de ser comandante del ejército cuando ya volvió la semidemocracia. Sí.
con la Concertación. Después, y luego de renunciar a ser comandante del ejército, quedó como senador vitalicio, o sea, hasta que no se lo encarceló por pedido del juez Baltasar Garzón en Londres, no había sido juzgado en Chile. Incluso logró la impunidad, ¿no? Porque en el 2000 fue procesado por delitos de lesa humanidad, pero finalmente se lo dejó en libertad por cuestiones de salud que todos sabían que no eran inexistentes. Así que su influencia hasta hoy en día sigue siendo muy alta. Incluso hay una gran porción de la sociedad, no sé si gran, pero una porción bastante importante de los chilenos que siguen siendo pinochetistas. Claro. Y las Fuerzas Armadas de Chile siguen siendo fieles a la doctrina de Pinochet. Ellos sí incluso declararon duelo nacional cuando murió Pinochet y siguen reservando esferas de poder en Chile, ¿no? Bien. Entonces, no me parece es un dato menor, y eso, y dejar de naturalizar el tema de la memoria y la verdad de la justicia, cuando vemos que la diferencia entre que sea una política de Estado, ¿no?, una decisión política, y vemos la diferencia con otros países donde no hay una real transición democrática en toda su amplitud, ¿no?, en toda su reparación histórica. Exacto. Bueno, Ampi, ¿y vos mañana qué vas a hacer el 24? ¿Salís de caravana allá en Capital? Sí, voy a ver, porque en realidad viste que ves algunos anuncios de abuelas que dicen, bueno, no salgan, cuídense. No se hace caravana que dicen, allá hacemos caravana. Estoy viendo todavía cómo... Está bien. ¿Qué se hace? Estás viendo cuál es la convocatoria oficial. Claro. Bien. Sí. Bueno, Ampi, muchísimas gracias por tu columna, como siempre, y te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Nos vemos. Adiós. Era Amparo Sayago con su columna Miradas al Sur, hablándonos de golpes de Estado en Latinoamérica, en nuestra región.